Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos. Hoy es miércoles de mitad de semana. Saludamos también a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y estamos en los miércoles estudiando acerca de la esencia de la fe. Si usted no vino los dos miércoles anteriores, en el canal de YouTube están colgados los dos videos. Y este sería la enseñanza número 3. Estamos basando la enseñanza en una escritura que está en la carta a los Hebreos, el capítulo 11. Solamente los 6 primeros versículos, porque realmente todo el capítulo habla de los héroes de la fe o la galería de los héroes de la fe. Entonces le animo para que usted lea en su casa todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Listo? Y qué bueno si usted pudiera ahondar más, seguir a mirar los personajes del Antiguo Testamento, de todas las proezas que se han hecho por la fe. ¿Listo? Por la fe. Entonces estamos hablando de lo que es realmente la fe en esencia o la esencia de la fe. Nosotros sabemos que la fe es una palabra, ¿cierto? ¿Sí? Pero veamos lo que nos dice la carta a los Hebreos rápidamente. Dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es a futuro, pero es también el presente, es pues, es ahora, pero también tiene que ver con el futuro. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos una convicción, llamamos las cosas a suceder. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe alcanzamos buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que la palabra es la que hace absolutamente todo. Esa palabra de fe fue la palabra que creó todo en el principio, ¿cierto? Versículo 4. Vamos con personajes. El primer personaje es Abel. Por la fe, Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín. ¿Se acuerda que lo estudiamos ya? Un más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel, aún esa fe de Abel habla por ella, ¿cierto? Habla por esa fe que tuvo. Versículo número 5. Por la fe, Enoc, vamos a ver hoy un poquito sobre Enoc, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el verso 6 dice, pero sin fe, ¿qué pasa sin fe? Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? El motivo, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay o que él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué estamos haciendo esta tarde aquí? Buscando a Dios. Pero porque creemos que él existe, ¿cierto? Pero número 2, debo creer que él tiene galardones para nosotros. ¿Lo cree? Tiene galardones, tiene premios, tiene recompensas para todo aquel que le busca. Entonces vamos a ver un poquitico sobre Enoc. Enoc es un testimonio de fe. Enoc es un personaje muy antiguo. Ya vimos un poquito a Abel, ahora vamos a ver a Enoc, que lo registra la Biblia en diferentes partes. El versículo 5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Listo? Ese es el ejemplo de fe del Antiguo Testamento para los creyentes del Nuevo Testamento, Enoc. Ahora, si miramos un poquito, revisamos en Génesis 5 algo un poco sobre Enoc. ¿Quieren revisar conmigo? Vamos a ir a Génesis capítulo 5, no importa si usted no lo tiene en su Biblia, yo lo tengo aquí en la pantalla. Génesis 5, 21. ¿Vivió Enoc cuántos años? 65 años. Y engendró a Matusalén. Mire a los cuántos años engendraban el primer hijo. ¿A los cuántos? A los 65 años. O sea que hay oportunidad. 65 años de engendrar el primer hijo. Si usted no ha engendrado hijos, hay oportunidad todavía. Vea. Dice, ¿y engendró a quién? A Matusalén. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Yo me pongo a pensar, una persona engendrando hijos 300 años, ¿cuántos hijos engendrará? O sea que uno puede caminar con Dios y al mismo tiempo engendrar hijos e hijas.
¿Lo cree? No, no es incompatible estar engendrando hijos y estar caminando con Dios. Se pueden hacer las dos cosas y es perfectamente agradable ante Dios. Y se pueden hacer además por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 300 años. Engendrando hijos e hijas. Ellos tenían el mandato de poblar la tierra, ¿no? Entonces eran hartos hijos, ¿no? No era un hijo y dos perros, no. Era hartos hijos. ¿Listo? Y sigue contándonos la narración de Génesis, la narración de Moisés en Génesis, y dice, y fueron todos los días de Enoch 365 años. ¿Y qué pasó con Enoch? Dice el verso 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, un día Enoch de caminar y caminar con Dios, ¿por cuántos años? Más de 300 años. La gente dice, yo llevo 20 años caminando con el Señor, eso no es nada. 300 años caminando con el Señor. Y de repente un día Enoch desapareció, el Señor se lo llevó. O sea, parece que Enoch se lo llevó el Señor en cuerpo, alma y espíritu, todo completico. Se lo llevó. Cuando nosotros los cristianos hablamos de la doctrina del arrebatamiento o harpazo, que es cuando Cristo venga en gloria y nos lleve, o rapto de la iglesia, la gente dice, ¿cómo será eso? No, ya Dios lo ha hecho. No es la primera vez, ya Dios lo ha hecho. El primero que fue raptado fue Enoch. Enoch fue llevado por Dios. ¿Listo? Entonces nosotros observamos, Enoch es un testimonio de una vida de fe. Entonces nos enseña varias cosas. Número uno, nos enseña a que fe es un caminar con Dios. La fe activa produce una comunión continua, un caminar diario con Dios. Cuando nosotros miramos la fe, es una relación. ¿Por qué Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín? Porque de alguna manera Abel se relacionaba con Dios. ¿Por qué desapareció Enoch? Que tenía una relación con Dios y se fue con Dios. Entonces, cuando usted observa en la Biblia, la vida cristiana o la fe en acción es una relación con Dios diaria, donde uno está caminando con Él, donde uno se relaciona con Él. En palabras del Señor Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces tiene que ver con conocer. Y conocer tiene que ver con un caminar diario. ¿Cómo uno conoce a una persona? Viviendo con ella, andando con ella, hablando con ella, relacionándose con ella. Y por supuesto, cuando uno mira, antes que existiera la escritura, cuando el ser humano recibió todo fue por la tradición oral, uno observa que realmente la gente se relacionaba con Dios. Este ejemplo es de un hombre que caminaba con Dios, que se relacionó con Dios y que caminó con él por más de 300 años. Cuando usted mira en tiempos de Abraham, que tampoco existía todavía la escritura, sino que era la tradición oral, usted encuentra que Dios visitaba a Abraham, que Abraham salía y atendía a Dios, le preparaba de comer, o sea, era una relación tan hermosa con Dios. Y uno dice, wow, y Dios se manifestaba físicamente, comía con él, hablaba con él. Entonces es un caminar con Dios, la fe activa es comunión continua, es todos los días, todos los días, todos los días. No solamente cuando oro, cuando hay, digamos, la predicación o la enseñanza de la palabra, sino es una relación continua con Él. Tú puedes hablar con Él, preguntarle a Él, contarle a Él. Por eso la Biblia dice, orar sin cesar, o sea que la vida misma es una constante oración, donde yo le estoy diciendo al Señor, Señor, ¿y qué te parece esto? Por ejemplo, cuando es joven, Señor, si me gusta esta chica, ¿qué opina, Señor? ¿Usted qué me dice? Uno podría preguntarle eso al Señor, ¿cierto? Los muchachos. ¿Sí? Este muchacho tenía 65 años cuando engendró el primer hijo. Yo creo que le preguntó al Señor, ¿es con esta muchacha que puede engendrar hijos? Es una relacioncita larga de más de 300 años. Ayúdame,
A ver cómo es que va a funcionar bien. ¿Listo? ¿Estamos bien? Pero número 2 también nos enseña que Dios, ¿qué hizo? Lo traspuso. O sea, Enoc estaba tan lleno de Dios que la muerte no pudo tocarlo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Enoc se relacionó tan estrechamente con el Dios que es vida que la muerte no lo pudo tocar. O sea, aunque está determinado para los hombres la muerte, sin embargo, Enoc pudo traspasar esa determinación y vivir una vida eterna en la tierra y en el cielo. ¡Wow! Impresionante. ¿Usted sabía que hay una generación que le va a suceder igual que a Enoc? Yo estoy seguro que los que seremos raptados, si Cristo viene, si no nos manda a llamar antes, deben ser personas que se relacionan con Él, ¿no? Que oyen la voz del novio cuando llama. Y salen, y se va con Él. Porque dice que será un abrir y cerrar de ojos. Que es como el momento más oscuro de la vida, donde Él, ¡pum!, se manifiesta y se lo lleva. Oye, ¿qué pasó con esa gente loca? Dice, miren, la transpuso Dios. Se la llevó Dios. Ya no están con nosotros. ¿Le gustaría a usted estar ahí entre ese grupo? Sí, es chévere, como esa generación de la antigüedad de Enoc. Hay mucho que aprender de Enoc y el tiempo no nos ayuda mucho, pero Enoc fue el padre de Matusalén. Y si usted observa en la Biblia, Matusalén fue el hombre que registra la Biblia que tuvo más años de vida sobre la tierra. Mire lo que dice Génesis capítulo 5, hablando de esa relación de padre a hijo. Dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y vamos a saltar al versículo 25, creo que yo digité mal ahí, es como 20, no es 22, 26, yo digité mal ahí, pero vivió Matusalén 186 años y engendró a Lamec. Mire, este engendró el primer hijo a los 186 años. ¡Wow! Y era el primer hijo. ¿El muchacho cuántos años tenía? 185 añitos el joven y engendró a Lamec. 187 añitos. No tenía más. Pollo. Dice, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años. Y engendró hijos e hijas. Imagínese la bobadita de 782 años engendrando hijos e hijas. ¿Cuántos hijos engendrarán? 782 años. Yo creo que hay muchos, ¿no? Yo creo que la familia de ese tiempo nosotros no la podríamos entender si la viéramos hoy. Sería algo loco para nosotros, ¿sí? Eso fue otra temporada. Y mire cómo nos habla de la longevidad de Matusalén. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. O sea, por 31 años no fueron 1000 años. O sea, parece que esa longevidad que no le permitió ver muerte a Enoc traspasó a la generación y este casi no se muere, hermano. 1000 años el hijo. Más de 700 años siendo fructífero y engendrando hijos y siendo una bendición en la tierra. ¡Wow! ¿No le parece a usted eso impresionante? Ahora, tenga en cuenta que dentro del plan de Dios no estaba la muerte. Lo que pasa es que nosotros ahora abrazamos la muerte y tantico nos sentimos mal y nos suele decir, me dio moridera. ¿No le ha pasado a usted eso? Y usted dice, me dio moridera. Es cuando me siento mal, digo, me dio moridera. ¿Sí? Pero estos no sabían lo de dar moridera. Ellos sabían una cosa que llama vividera. Porque conocían al Dios de la vida. Y el Dios de la vida dice, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Dios. ¿Cuánto lo creen? Usted y yo no moriremos hasta que hayamos cumplido lo que Dios nos mandó a hacer en esta tierra. Así como estos antiguos vivieron para cumplir lo que Dios les había mandado hacer en esta tierra. Muy, muy chévere. Ahora, si nosotros miramos, Enoc amó la sabiduría. Enoc fue un hombre sabio. Ustedes saben que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Y temor a Dios no de miedo a Dios, sino de honra, de respeto, de reverencia a Él. Sí, habla de eso. Entonces, también dice que Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios. Entonces, cuando amamos la sabiduría, amamos al Señor, amamos su palabra, amamos su iglesia. ¿Listo? Entonces, Enoc amó la sabiduría. Miren lo que dice Proverbios 3:16 al 18, hablando de la sabiduría. Creo que es del 13 al 18. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comprar con ella. O sea, cuando nosotros buscamos la sabiduría, ese es mejor que todas las riquezas que nosotros podamos imaginar. Sigue diciendo el texto, versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Cuando usted mira a esos antiguos, dice, wow, eso sí que era largura de días. 969 años, largura de días. Y riquezas para engendrar hijos sin límite. No era uno como uno hoy, uy, no, pero si tengo dos, no, si tengo uno, no me alcanza para mantenerlo. Dos, no, imposible. Tres, ni lo diga. Ellos tenían largura de días y de años en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. O sea, no le faltaba nada. Tenían en abundancia tiempo, una vida larga, ancha y fructífera, una vida bendecida. Así que entonces nosotros debemos amar la sabiduría. Amén. Amar la palabra. Si nosotros seguimos observando aquí, dice que sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Hay gente que dice que la vida del cristiano es aburrida. La Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. La verdadera vida deliciosa es vivir con Jesús, vivir en Él, vivir por Él y vivir para Él. Y el verso 18 dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. O sea, usted recibe la palabra de sabiduría y alguien la quiere robar. Y cuando necesitamos una decisión importante, hay que echar mano del árbol de la sabiduría. No esperar el consejo del mundo, que irá aquel, que irá la filosofía, que irá el otro, que irá... No. Dios. ¿Qué dice la sabiduría de Dios? Que siempre, ojo, va a estar en contra de lo que el mundo dice. Muchas veces en contra de nuestra propia razón. Por eso ama la sabiduría. Como Enoc amó la sabiduría. Ahora, ahí Enoc profetizó contra los falsos maestros. Mire, Enoc caminó tan estrechamente con Dios que Dios le contó sobre su iglesia. Usted imagínese eso que narra Judas en el Nuevo Testamento, que Enoc, Dios le contó de los falsos profetas, falsos maestros que iban a estar en la iglesia. Imagínese en qué tiempo vivió Enoc. Y Dios le contó que iba a edificar una iglesia y que en esa iglesia las personas necesitaban nacer de nuevo. Pero que iban a entrar unos falsos maestros que eran religiosos y aparentaban ser de Dios, pero tenían un detalle, no habían nacido de nuevo. ¿Usted sabía cuál es la característica principal de un falso maestro? Un falso profeta es que no ha nacido de nuevo. Por eso tuercen las escrituras, porque tratan de llevarlas a la razón. Tengo este texto, es bastante largo, son del versículo 22, del 1 al 20, del 3 al 22. Eso es un único capítulo en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que lo leamos en esta traducción que es muy clara. Perdón. ¿Está listo para leerlo? Yo creo que lo único que alcanzamos es a leerlo, ni siquiera lo alcanzamos a comentar, porque es largo el texto. Pero es muy interesante cómo Enoc
tuvo tal revelación que Dios le dio. ¿Listo? Y Judas lo narra de la siguiente manera. Queridos amigos, esta es la Nueva Traducción Viviente. Con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. O sea, la idea de Judas era escribirles acerca de la salvación a la iglesia. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribiros sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Dijo la fe, ¿se acuerdan que estamos hablando de la fe en esencia? Entonces, la fe hay que defenderla. Amén. Hay que defender la fe. Porque habrá gente que vendrá llamando fe a lo que no es fe genuina. Amén. O sea, la fe fingida que habla la palabra de Dios. O una fe falsa. Algo que parece ser fe, pero que no es fe. Entonces Judas advierte por el Espíritu Santo que necesitamos defender la fe. Verso número 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen, miren, que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Miren la primera característica de los falsos maestros. Son personas que no tienen a Dios. O sea, no han nacido de nuevo. Y ellos se infiltraron y dicen que ahora en la época de la gracia podemos llevar una vida inmoral. O sea, no enseñan sobre el matrimonio. ¿Usted ha visto iglesias que no enseñan sobre el matrimonio? Sí. Eso es inmoralidad. Escuché por ahí a alguien que supuestamente enseñaba sobre el matrimonio y dijo, si dos personas se van a vivir juntas, ya Dios lo toma como matrimonio. Oiga, eso se llama fornicación. ¿Cómo va a decir que eso es un matrimonio? Eso es inmoralidad. Porque si no se enseñan los principios de la palabra de Dios, entonces estamos hablando lo que no es. La gracia no es para vivir inmoralmente, la gracia es el poder de Dios para vivir por encima de los deseos humanos que tenemos todavía. Y someter a la palabra de Dios nuestros pensamientos. Entonces, primera característica, no tienen a Dios y dicen que la gracia, y se han infiltrado, o sea, entraron que parece que sí. Eso es más peligroso que los endemoniados. Así es. Entraron que parece que sí. Cogen la escritura, enseñan. Y dicen, no, ahora en la gracia. Tranquilo. Eso si usted no se ha casado, Dios lo da como un matrimonio ya, de hecho. ¿Quién dijo eso? Yo digo, ¿dónde está la base escritural para afirmar tales cosas? ¿No? Entonces, esa característica es la inmoralidad. Sigue diciendo el texto. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. Mire, dice que le vendrá condena. Versículo 5. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató a Egipto, a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Entonces le coloca 3 ejemplos de lo que hizo el Señor. Primer ejemplo, el pueblo de Israel. Dice, el pueblo de Israel Dios lo rescató de Egipto. Sin embargo, los que no permanecieron fieles los destruyó. El segundo ejemplo que le coloca son los ángeles que no guardaron, ahorita lo vamos a ver, que no mantenemos bajo autoridad el lugar que Dios les había dado. Y el tercer ejemplo que les coloca es Sodoma y Gomorra. Vamos a mirarlo. Son 3 ejemplos que le da de pueblos. Primero el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Sin embargo, juicio. Segundo ejemplo. Les recuerdo que a los ángeles, mire, que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. O sea, se rebelaron. Recuerden que el ángel, el querubín rebelde fue Luzbel, que se convirtió en Satanás. Entonces la rebeldía hace que un ángel se vuelva demonio. Entonces mire, dice que los ángeles que no mantuvieron los límites de la autoridad que Dios les puso, o sea, Dios es un Dios de orden, Dios pone autoridad, sino que abandonaron el lugar que les pertenecía. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Juicio sobre Israel, porque no se mantuvieron fieles. Juicio sobre los ángeles, porque se rebelaron y siguieron a un rebelde. Tercer ejemplo.
Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, toda esa región, ¿cierto? Las cuales estaban llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Mire, la Biblia, o sea, no hay pecados grandes, pequeños y medianos, pero la Biblia se habla de un pecado muy grave, que es el pecado que es contra el cuerpo, que es el pecado sexual. La Biblia es clara en eso y lo habla muy claro, Antiguo y Nuevo Testamento lo habla claro. Y dice que ellos tuvieron toda clase de perversión sexual. Y dice que esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. ¡Wow! 3 pueblos destruidos. Los que se rebelaron de los israelitas, los ángeles del cielo que se rebelaron contra Dios, y la región de Sodoma, Gomorra y sus ciudades vecinas, que era una región con mucha perversidad sexual. Si usted lee Génesis, usted encuentra que unos ángeles vinieron a rescatar a Lot y los sodomitas querían violarlos. Y pues, usted cuando lee eso en Génesis, usted dice, wow, eso es impresionante. Entonces la palabra hace una advertencia. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros nos hace el Señor una advertencia sobre 3 pueblos. ¿Cuáles son? Número 1, el pueblo de Israel, escogido por Dios. Dios decidió sacarlos de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, algunos fueron rebeldes. No obedecieron a Dios. Fueron infieles, fueron destruidos. Segundo ejemplo, los ángeles. Recuerden que cuando se revela Luzbel, con él se reveló la tercera parte de los ángeles del cielo. Y esa rebelión los convirtió en demonios. Y el lugar donde Dios los tiene es un lugar allá abajo, donde están encadenados en la más densa oscuridad, esperando que venga el juicio, donde eternamente serán lanzados al lago de fuego, que no está preparado para los... ¿Sabía que el lago de fuego no está preparado para los seres humanos? Sino dice que es preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Pero por qué seres humanos van a ir allá? Porque siguen el ejemplo del diablo y de sus ángeles. Eso es peligroso, ¿no? Y el tercer ejemplo, que habla de inmoralidad, que es la primera característica que habla aquí, Sodoma, Gomorra y sus ciudades vecinas, que tenían perversión sexual, que creyeron que no iba a suceder nada, y descendió del fuego, el fuego del cielo y las consumió, pero dice que ese fuego que las consumió es una advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. O sea que es peligroso, ¿cierto? ¿Seguimos? Vamos bien, apenas vamos al verso 7, 8. De la misma manera estos individuos, falsos maestros, ¿cierto? Que pretenden tener autoridad, miren por lo que ellos pretenden tener autoridad, por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral. Entonces ellos dicen, mi autoridad es porque la Reina Valera dice, son soñadores. Entonces ellos dicen, como yo recibo en sueños revelación, yo tengo autoridad sobre la gente. Pero su testimonio es un testimonio de inmoralidad. ¿Lo ven? Ahora después de la coma dice, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. No se someten a ninguna autoridad. Verso 9. Pero ni siquiera Miguel, ese es el arcángel Miguel, ¿cierto? Uno de los ángeles más poderosos se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. O sea, Miguel, que conocía a Luzbel, ni siquiera se atrevió a preferir juicio, sino simplemente le dijo, el Señor te reprenda. O sea, Miguel conociendo lo grave que es la autoridad divina de Dios. De hecho, la Biblia dice que los demonios temen y tiemblan. Que la autoridad de Dios es autoridad, es impresionante, es fuerte, ¿no? Sigamos. Versículo número 10. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Ya pasó. Pero esta gente se burla de cosas que no entiende. Claro, como no han nacido de nuevo, y el entendimiento está cegado, ¿sí? Entenebrecido. Dice, como animales irracionales, hacen todo lo que le dictan sus instintos y de esa manera provocan su propia destrucción.
O sea, se mueven por instintos. Sí, el ser humano sin Cristo es como un animal, instintivo, se mueve por instintos. Versículo 11, entre signos de admiración. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín. Otros 3 ejemplos. Caín. ¿Caín que qué? Que mató a su hermano. O sea, que buscan matar la fe de la gente. Falso maestro mata la fe de la gente. Mata a la persona. La va matando poco a poco, no va entrando un argumento. Dice, no, eso está bien, está chévere, estamos en la época de la gracia, todo bien, no pasa nada, tranquilo, 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 Bobby, tranquilo. Sí, sigue así, eso no pasa nada. Como Caín que mató a su hermano. Segundo ejemplo, igual que Balaam. ¿Se acuerdan del profeta Balaam? Engaña a la gente por dinero. Su interés es solo plática. Ellos predican por dinero. Tercera característica o ejemplo. Y como Coré, perecen en su propia trampa. Recuerde que Coré fue rebelión. Sí, se rebelaron contra Moisés. Entonces fue rebelión contra la autoridad. Entonces, 3 ejemplos. Caín, matar al hermano. Balaam, avaricia. Coré, rebelión. Son 3 características que obviamente tiene una persona que no ha nacido de nuevo y que quiere arrastrar a la gente de la iglesia a que siga esa mentira. ¿Vamos bien con la lectura? Queremos poder terminarla de hacer. Listo, sigamos. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerles naufragar. Entonces, esos arrecifes son piedras que no se ven. Y cuando el barco va, pega contra esas piedras y se rompe, lo que le pasó a Titanic, y lo hace hundir. Entonces, hacen naufragar a la gente. Le ahogan su fe. Son sumamente peligrosos. Pero ahí está en la reunión. Tienen una lengua peligrosa como el mismo diablo. Dice después del punto. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. O sea, se pastorean a ellos mismos. Yo, ¿cómo me siento yo? ¿Qué me pasa a mí? Acuérdense que uno tiene que morir al yo. Luego, ¿qué más? ¿Qué otra característica? Dice, son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. O sea, tienen apariencia de ilusión, pero no producen nada. No hay cambio. La unción produce cambio. Somos transformados de gloria en gloria. La misma imagen por el Espíritu Santo. La unción produce cambio. Entonces, ellos no son como nubes que no producen lluvia. Como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Pues no dan fruto porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Toda planta que mi Padre no sembró tiene que ser arrancada de raíz. Versículo 13. Son como violentas ondas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. ¿Ustedes han visto cuando las aguas llevan espuma? Que la espuma mancha y deja huella por todos lados. Entonces los actos vergonzosos de ellos se ven por todos lados. Los únicos que no lo ven son ellos. Dice el versículo, después del punto, el 13. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Son de las tinieblas y para las tinieblas por la eternidad. Versículo número 14. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, mira, la 7ª generación Adán, lo revela Judas por el Espíritu Santo, profetizó acerca de estas personas. Miren lo que dijo Enoc. Escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. ¿Para qué viene el Señor? Para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, declararlos culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra Dios. O sea, cuando enseñan que están insultando a Dios. Tiene el espíritu del anticristo, están hablando en contra de Dios, pero con la Biblia abierta. La Biblia dice que
el diablo se disfraza como ángel de luz y que también sus servidores se disfrazan. O sea, lo más peligroso es creer uno que está hablando con un compañero, con los que prestamos servicio militar sabemos que con mi lanza estoy hablando con el del bando contrario. Sí, estoy grave ahí, qué peligro, ¿no? Es muy peligroso. ¿Qué pasó? 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 Manténgase ahí. Entonces, dice Enoc que Dios viene para juzgarnos. La Reina Valera dice para declarar convictos a los pecadores por sus obras impías que han hecho y los insultos que han hecho contra Dios. Declarar a alguien convicto es declarar que alguien cometió un delito, que es culpable. Y delante de uno, de cualquier autoridad de la tierra, uno puede decir, no, yo soy inocente. De hecho, en la justicia de nosotros, en el sistema judicial en nuestro país, todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. O sea, demuéstreme que soy culpable. Pero Dios no tiene el problema de la fiscalía de recaudar pruebas y a ver si sí o si no. Dios tiene todo. Tiene el video completo y dice, mire, aquí está todo. De hecho, tanto dice así la palabra de Dios que el Señor hasta recoge el polvo de los zapatos del que va y les predica el evangelio, lo tiene como, ese día lo va a tener como prueba. Uy, wow, eso es impresionante. Sí, bueno, entonces ahí ya pasamos, ahora vamos a seguir al versículo 16. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Versículo 17. Pero ustedes, son otra característica, me salté al 17, son fanfarrones. Ese fanfarrón son orgullosos, ¿listo? Y se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren, son aduladores. Oh, me gusta tu unción, eres el mejor. Adulan a la gente. Usted sabe que la gente aduladora se gana el favor fácilmente. Tiene esa característica, ¿listo? Versículo 17. Pero ustedes, nosotros, listo, lo que nos toca a nosotros, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burladora cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus vanos deseos. ¿Dónde va esa gente? En la iglesia. No estamos hablando fuera de la iglesia, estamos hablando en la iglesia. Gente que viene para satisfacer sus deseos. Entonces, ¿para qué me congrego? Para satisfacer mis deseos. Para que Dios me dé esto, me dé esto, me dé esto, me dé esto. Si no me da todo lo que yo le pido, me pongo bravo con Dios. Porque su Dios es su propio vientre. Solamente quiere satisfacer sus propios deseos. Sigue diciendo el texto. ¿Vamos bien? Con este terminamos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. ¡Oh! Cuidado con lo que usted oye, ¿no? Porque causan divisiones en la iglesia. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Claro, no pueden vivir una vida santa porque no tienen el Espíritu de santidad en ellos, no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, nosotros, los que nos corresponde a nosotros, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Miren, muy importante orar en el Espíritu. Amén. Oran todos aquí en lenguas, oran en el Espíritu. Para uno cuidar su fe y que no le roben la fe, que no pase, no sea engañado, hay que orar mucho en el Espíritu. Amén. Ore siempre en el Espíritu, ore en el Espíritu, intercede en el Espíritu, métase en el Espíritu, en su más santísima fe, orando en el Espíritu. Porque cuando uno ora en el Espíritu, entonces ya deja a un lado las emociones, el razonamiento, los pensamientos, las circunstancias, y uno se empieza a fluir con el Espíritu Santo de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Amén. En la forma de uno ser guardado. Y el versículo 21 dice, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. Amén, nos dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Miren, nunca se salga del amor de Dios. Siempre hay que vivir en el amor de Dios y actuar en el amor de Dios. Cuando uno, hay un libro en PSI que se llama El amor, el camino a la victoria. Cuando uno camina en el amor de Dios, es seguro. Puede que la carne sufra, le cueste, uno se desanime, muchas cosas pasen, pero lo más seguro es caminar en el amor. Porque el primer mandamiento es este. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento. Entonces, no salirse del mandamiento del amor. ¿Listo? Y por último dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, tener uno misericordia con la gente, no salirse del amor, orar en el Espíritu, nos pueden guardar, porque ¿dónde van a estar los falsos maestros y falsos profetas? En la iglesia. Entonces, no todo el que tiene una Biblia y todo el que predica la Biblia, por eso uno debe discernir los espíritus. ¿Se acuerda que hablando de dones también hablamos de eso, de discernir los espíritus, que uno tenga uno tal relación con Dios que tenga la capacidad estando sentado ahí y decir, ¿por qué espíritu está hablando esta persona? ¿Qué es lo que está diciendo? Te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre de Jesús.